Secrets and Mask, Hermione, capítulo 38, todo valió la pena. Antes. 5 de junio. Hermione dejó que Malfoy se calmara, durante aproximadamente una hora antes de ir a buscarlo, y a pesar del tamaño de su propiedad, pudo encontrarlo fácilmente. Su escondite. Las paredes de la mansión estaban oscuras y frías y solo había un puñado de lugares que le brindarían comodidad. Primero, revisó su dormitorio. Su razonamiento era simple, lógico. Su mundo entero había sido volteado sobre su eje, por lo que querría familiaridad. Tenía sentido que buscara consuelo en su propia habitación, con sus propias pertenencias y comodidades, donde todo se sentía conectado a tierra, conocido y seguro. Estaba casi seguro de que él estaría allí, pero encontró vacío. La cama aún hecha y sin tocar, así que siguió adelante. A continuación, probó en el pequeño salón de la misma ala. Después de descubrir que la mitad de su familia lo había traicionado y la lealtad de otro a su esposa también había obligado a su traición, Malfoy se sentía enojado y herido, y querría adormecer ese dolor con la reserva secreta de whiskies potentes de su padre. Una vez más encontró que la habitación estaba vacía, pero su posición no estaba demasiado lejos. La pared falsa que escondía el tesoro de su padre estaba a la vista. La puerta secreta se dejó abierta para revelar las botellas cubiertas de polvo en el interior. Él había estado aquí, por lo que solo quedaban 2 escondites potenciales. Los retratos de las paredes chasquearon y cesearon cuando Hermione pasó junto a ellos en su camino a las cocinas, murmurando entre dientes que el mal humor de Malfoy probablemente era culpa de ella, y que ella lo había hecho correr por los pasillos como un toro furioso, una hora antes. Ignoró la mayoría, como solía hacer, pero cuando un retrato, un Malfoy anciano que había fallecido al menos 5 generaciones y se parecía mucho a Lucius, hizo un comentario particularmente vil, Hermione amenazó con desfigurarlo con sus propias pinturas, y su boca se cerró rápidamente. El aire frío se arremolinaba a su alrededor cuando abrió las puertas de la cocina y salió a los jardines. La luna estaba llena, brillante y alta en el cielo, dándole una vista clara de la propiedad y arrojando luces plateadas sobre el césped y las flores en flor. Revisó el banco, debajo del cerezo en flor, y no se sorprendió cuando lo encontró vacío. Ya estaba segura de que él no estaría ahí, casi segura de que en su lugar estaría en el cementerio, en el último maldito lugar en el que querría estar, pero aún tenía que tacharlo de su lista antes de llevarlo a cabo. Se estremeció cuando la cerca del cementerio quedó a la vista, pero cuando llegó a la entrada se encontró con una dificultad que no esperaba, porque hecho un ovillo y durmiendo profundamente, protegido por las puertas, estaba el dragón de Malfoy. Hermione se detuvo cuando vio a Narcisa. No pudo evitarlo. Era simple biología. La reacción natural de su cuerpo fue el miedo, y sus instintos le gritaban que corriera, que se escondiera, que se alejara lo más posible de la colosal bestia y de su boca, tan pronto como fuera humanamente posible. Incluso con la cola enroscada alrededor de su cuerpo y las alas bien apretadas a los costados, aún bloqueaba toda la entrada del cementerio. No había forma de que Hermione pudiera entrar sin estar muy cerca de la bestia, casi con la piel a escala, y ese solo pensamiento envió una oleada estremecedora de terror por su espalda, como si alguien estuviera caminando sobre su futura tumba, porque Narcisa era enorme y letal, y respiraba maldito fuego. Hermione la había visto destruir a la gente con un solo aliento. Había escuchado historias de la bestia destrozando tanques de metal como si fueran nada y derribando helicópteros del cielo. Y un día, si la visión de Voldemort le mostró era correcta, iba a matar a Hermione. Narcisa abrió los ojos cuando Hermione se acercó. Sacudió la cabeza despertándose y 2 gruesas corrientes de humo salieron silbando de sus fosas nasales. Cuando levantó la cabeza del suelo, se quedó acostada, y aunque su postura no se relajó, con la cabeza aún erguida y el cuerpo a la defensiva, observó a Hermione por un momento. «Le agradas», le había dicho Malfoy más temprano esa noche. «A mi dragón no le agrada a nadie, pero a ella le agradas». Entonces,
Con ese conocimiento, Hermione respiró hondo y, jodidamente avanzó, lentamente hacia la entrada. Ella tomó uno y luego otro, pequeños movimientos diminutos que la hicieron arrastrarse hacia su destino poco a poco. No pudo evitar estremecerse cuando Narcisa comenzó a gruñir. Cerró los ojos con fuerza y apretó la espalda contra las puertas de hierro tan fuerte como pudo. Estaba seguro de que el dragón iba a atacar. Esperó sentir los dientes en la piel y las garras clavándose en sus piernas, pero nunca llegó. Y Hermione tardó demasiado en darse cuenta de que el ruido que Narcisa había hecho no era un gruñido depredador profundo, sino más bien un gruñido depredador. Un sonido de clic bajo, no un ronroneo, pero tampoco un canto de pájaro. Hermione abrió lentamente los ojos, mientras soltaba el aliento que había estado conteniendo. Narcisa todavía la miraba. Sus ojos rojos casi brillaban como antorchas encendidas en la noche, y la forma en que inclinaba la cabeza con curiosidad hacia un lado no la hacía parecer menos amenazadora. Solo la parecía aún más inteligente, como si todo pudiera ser un juego, una forma de jugar con su comida por un rato antes de darse un gusto. Sus instintos de supervivencia le gritaban. Cada músculo quería contraerse y llevársela lejos, hacerla huir, pero extrañamente la voz de Malfoy resonaba en su cabeza, guiándola, animándola. Entonces, a lo que ella respecta, estás bajo su protección, y eso probablemente te convierte en la bruja más segura del país. ¿Está ahí adentro?, preguntó Hermione en un susurro tembloroso, apuntando su barbilla hacia la entrada del cementerio. Se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. ¿Está él ahí? Sabía que el dragón no podía responder, pero Hermione juró, jodidamente juró, que la forma en que resopló y sacudió bruscamente la cabeza hacia abajo como un caballo sonaba terriblemente como un sí. Se acercó un poco más a la entrada, manteniendo la espalda presionada contra las puertas de hierro, e ignorando el terror que seguía hormigueando en su piel. Una gruesa ola de aire caliente golpeó su rostro cuando estuvo al pie junto al dragón. Trató de mantener su expresión pasiva y su respiración uniforme, pero su corazón latía salvajemente en su pecho. Solo un paso más y podía enviar más allá del dragón y entrar al cementerio, pero no podía hacer que sus pies se movieran, porque a medida que aumentaba la temperatura, también lo hacían los recordatorios de la visión. Porque mientras estaba presionada contra la puerta de hierro, los recuerdos de estar atada a un poste de madera, con las manos atadas en la espalda, volvieron. Porque a medida de que el calor irradiaba alrededor del cuerpo del dragón, los recuerdos del fuego volvieron a la vida, recordándole lo que había sentido morir, lo que había sentido al estar atada a una estaca y ser quemada viva, como probablemente se sentiría su muerte. Apretó los dientes y trató de abrirse camino a través de... Lo intentó, pero no podía moverse. Hermione exhaló rápidamente, derrotada, pero justo cuando se decidió a dar la vuelta y marcharse, el dragón retrocedió. Hermione observó un poco estupefacta, cómo Narcisa retrocedía arrastrando los pies para darle a Hermione acceso libre a través de las puertas de hierro, sin tener que estar demasiado cerca de la bestia. ¿Sabía el dragón que Hermione le tenía miedo? Sabía que Hermione no podía soportar estar cerca de ella y le había dado un respiro a propósito. ¿Quería que Hermione fuera a consolar a Malfoy? La respuesta era obvia. Gracias, susurró ella, completamente asombrada por lo que acababa de presenciar. Narcisa resopló con fuerza y cuando se acomodó y cerró los ojos, Hermione atravesó las puertas. Encontró a Malfoy parado sobre una tumba, la de Daphne, con una mano apoyada en la lápida mientras su rostro estaba hundido en la otra. Sostenía un cigarrillo casi vencido en la mano. La punta encendida sobresalía entre los dedos que cubrían su rostro, mientras la fina columna de humo se cernía sobre él. Fue horrible verlo así, encorvado sobre una tumba que estaba vacía, porque no tenía el cuerpo de Daphne para enterrar.
cuando una lápida que estaba desnuda, porque a su familia no se le permitió grabar su nombre en ella. No se les había permitido darle nada de Daphne, nada a ella, ni un funeral, ni un entierro de ningún tipo. Esa tumba era la única conexión que alguno de ellos le había dejado. Un lugar secreto que colectivamente habían decidido que era suyo, donde podían llorarla y tratar de estar cerca de ella, y su nombre ni siquiera estaba en la puta lápida. No la oyó acercarse, ni siquiera exhaló cuando ella se paró a su lado. Tenía los ojos cerrados y parecía profundamente concentrado, casi como si estuviera meditando. Tentativamente extendió la mano y la tocó un lado de su rostro, y tan pronto como las puntas de sus dedos rozaron su fría piel, ella se fue atraída a su mente. Se materializó junto a Malfoy, en el centro de Nottingham. Estaba parada frente a la casa del consejo, rodeada por una manada de mortífagos con antorchas encendidas. Hermione conocía este recuerdo. Ya lo había visto 2 veces antes. Estaba viendo la ejecución de Daphne. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella, con los ojos en su rostro, en lugar de en la escena frente a ella. ¿Por qué querrías ver esto de buena gana? Él no la miró mientras hablaba. Siguió mirando al frente. Las llamas a su alrededor iluminaban el azul de sus ojos y los ángulos afilados de su mandíbula y pómulos. Veo este recuerdo todos los días, dijo en voz tan baja que ella no estaba del todo segura de que quisiera decirlo en voz alta. Lo veo todos los malditos días para recordarme por qué estoy haciendo todo esto. Cada maldito día. La multitud a su alrededor se quedó en silencio abruptamente cuando Voldemort comenzó a hablar. Su voz aguda como el hacha, como la que pronto mataría a Daphne. Esta era solo la 3ª vez que Hermione se había visto obligada a ver este recuerdo. No conocía a Daphne en absoluto, y aún así se le revolvió el estómago al escuchar la fría voz de Voldemort. Todavía le daban ganas de amarrarse cuando pensaba en lo que iba a pasar en unos pocos minutos. Lo veo para recordarme a mí mismo que todo lo que hago, sin importar cuál brutal o horrible pueda ser, vale la pena. No importa si hacerlo me rompe o si me desgarra por dentro, porque todo vale la pena. Observó cómo se movía la garganta mientras tragaba. Lo observo para recordarme a mí mismo que necesito hacer esas cosas, que necesito hacer todo lo posible para asegurarme de que algo así nunca vuelva a pasar a alguien que me importa. Se estremeció levemente cuando el hacha cayó sobre la espalda de Daphne por primera vez, pero no apartó la vista. Todo valió la pena antes. Siempre sentí que estaba haciendo lo correcto, y mientras sirviera al Señor Oscuro mi familia estaría a salvo. Susurró con las manos apretadas en puños a los costados. Pero luego Astoria se cayó por las escaleras. Casi muere. Y al Señor Oscuro no le importó. Ni siquiera parpadeó. Ella estaba sangrando y muriendo en mi piso, y él simplemente se le quebró la voz y respiró hondo para calmarse, para recomponerse. No le importó. Y ahora no sé qué pensar. Ya no sé qué es real. Por segunda vez esa noche, Hermione no sabía qué hacer. Ninguna palabra se sintió lo suficientemente grande como para aliviar el sufrimiento que miró en él. Incluso si hubiera tenido su magia, no podría pensar en un solo hechizo o encantamiento que pudiera borrar el dolor en sus ojos. Así que todo lo que podía hacer era verlo torturarse a sí mismo con lo que obviamente pensaba que era su fracaso. De nuevo. Conozco a Daphne desde que teníamos 3 años, dijo después de unos minutos, todavía negándose a
a apartar la mirada de la mutilación que estaba sucediendo justo frente a él. Puede que no seamos de sangre, pero ella y Astoria son mis hermanas, en todos los sentidos de la palabra. Crecimos juntos. Pasamos todos los cumpleaños, navidades y vacaciones de verano juntos. Sabíamos todo el uno del otro, pero nunca pude entender por qué ella de repente se volvió contra Voldemort ese día y se negó a seguir sus órdenes. Tal vez ella ya no quería matar por una persona en la que ya no creía. No, Duff era una sobreviviente. Su madre murió cuando ella tenía 8 años y su padre era un maldito inútil. Solía ahogarse en la bebida para sobrellevar su dolor. Así que dependía de ella asegurarse de que ella y Astoria no se ahogaran con él. Y eso es lo que siguió haciendo hasta el día de su muerte. Servir al Señor Oscuro era solo un medio para un fin para ella. Pensó que era la mejor manera de mantener protegida a Astoria, así que fue lo que hizo. No sabía eso. Astoria nunca me lo mencionó. Malfoy se limitó a negar con la cabeza. Ella no lo hubiera hecho. El duelo es un tema tabú en la sociedad de sangre pura. Las generaciones mayores lo ven como una debilidad, un efecto secundario de una crianza inadecuada. Los Greengrass habían sido vistos como parias sociales si alguien descubriera cómo su padre se había derrumbado, así que Duff lo ocultó y Astoria nunca habla de eso. Lamento nunca haber pasado tiempo con ella cuando estábamos en Hogwarts. Siento que me hubiese agradado. Probablemente lo habría hecho. Se parecía mucho a Astoria, la misma sonrisa amable y hoyuelos, aunque compartía el sentido del humor sádico de Theo. Solían jugar las bromas más viles a todos en la casa de Slytherin. Estoy seguro de que la pareja de que ellos se enamoraran mientras tramaban formas de hacer enfurecer a Snape. Podía ver que la frialdad a su alrededor se derretía un poco mientras hablaba de Daphne, y Hermione no pudo evitar sonreír un poco. Suena como si fuera una persona maravillosa. Me gustaría saber más sobre ella, si te parece bien. Malfoy se quedó callado por un momento antes de obedecer. Duff era muy amable y cariñosa con nosotros 4, pero era muy fría y distante con todos los demás. Era muy ingeniosa y calculadora. Era vanidosa y mimada, como Astoria. Y podía ser muy encantadora y manipuladora cuando ella quería algo. También como Astoria. Sonrió Hermione esperando que un pequeño intento de humor pudiera aliviar el dolor que vio en sus ojos. Lo hizo. Tan solo un poco. Sí. Solíamos bromear diciendo que la vanidad y la manipulación venía con los hoyuelos de la familia Greengrass. Malfoy se rió en voz baja, y el fantasma de una sonrisa jugó en las comisuras de sus labios, solo por un momento antes de desaparecer por completo. Daphne hizo muchas cosas, no todas buenas, pero nunca he conocido a una persona más desinteresada que ella. Habría hecho cualquier cosa por el Señor Oscuro si eso significa que el resto de nosotros estuviéramos protegidos. La ternura de la voz de Malfoy, esa sonrisa que Hermione nunca admitiría que en realidad le tenía mucho cariño, se desvaneció cuando un grito espeluznante resonó en el aire. Malfoy comenzó a hablar más fuerte, más rápido, divagando y hablando con Hermione como si estuviera tramando o tratando de ahogar los sonidos a su alrededor. Pero su mayor debilidad era que era una fanática del control. La maldita mujer no tenía ni un ápice de impulsividad en su cuerpo. No era exactamente la bruja más inteligente del mundo, pero era astuta. Todo lo que hacía, cada movimiento que hacía era pensado y obsesionado, y observado cientos de veces, antes de que ella lo hiciera.
Sus fosas nasales se ensancharon cuando algo crujió frente a ellos. Hermione no se giró para ver lo que era. No quería ver si eran las costillas de Daphne las que estaban rotas o si era su columna vertebral la que estaba rota. Pero estaba tan obsesionada con su necesidad de planificarlo todo y saberlo todo por adelantado que a menudo la cegaba. No podía pensar con rapidez. No sabía cómo hacerlo. Y si algo se desviaba del plan, ella entraba en pánico y se desmoronaba. Otro crujido. Largo y prolongado, como si algo estuviera rompiéndose, pero casi fue sofocado por el grito de Daphne. Ella sabía que era su talón de Aquiles, así que nunca dejó que eso sucediera. Hizo todo lo posible para nunca dejar que nada ni nadie la dominaran. Solía pasar horas y horas con Blaise tratando de que él hiciera predicciones en misiones, a pesar de que él insistía que no era un vidente. Ella planeó cada misión, hasta el último detalle. Eligió a los que la acompañarían y no dejó nada al azar. Ella siempre miraba el panorama general. Todo lo que hacía tenía un propósito. Todo lo que hizo fue ganar el juego, en juego largo. Otro grito. La multitud vitoreó. Es por eso que nunca pudo entender por qué no apretó los dientes y siguió con la misión ese día, como lo hacía normalmente. No lo entendí hasta hoy. Hasta que Theo dijo. Se detuvo y movió la mandíbula. Ella lo amaba tanto que habría hecho cualquier cosa para protegerlo. Y me refiero a cualquier cosa, incluso destruir un hospital lleno de pacientes. Pero era un hospital de niños. Eso no le habría importado a Dav. Ella no poseía esa pequeña brújula moral a la que te aferras, Granger. Sus ojos parpadearon hacia abajo para poder verla por el rabillo del ojo. Matas porque crees que sirves a un bien mayor. Tomar una vida está justificado si salva dos, ¿correcto? De mala gana, Hermione asintió. ¿Crees que matar a unos miles de mortífagos está justificado si salvas la vida de 1,000,000 de muggles? Pero Dav y yo no compartimos tus puntos de vista. Lo único que nos importaba era nuestra pequeña familia y ella habría matado a 10,000 si eso significaba que los 5 estaríamos a salvo. Le habría roto el corazón hacerlo, pero si una de nuestras vidas estuviera en juego, ella misma habría hecho Avada con todos los niños en ese hospital. Daphne volvió a gritar de fondo. Hermione luchó contra el impulso de taparse los oídos. Entonces, cuando se negó a atacar ese hospital, asumí que algo debió haber salido mal en la misión, que no salió como ella había planeado. Así que entró en pánico y los demás lo vieron como una debilidad. Hizo una pausa y se estremeció levemente cuando otro grito cortó el aire y sonó a su alrededor. Supuse que cuando ella arremetió y mató a Jones y a Tobias estaba entrando en espiral y entrando en pánico, tratando de ocultar su error. Debería haber sabido mejor. Debería haber sabido que lo que había hecho era a propósito. Debería haber... Dejó caer la cara entre las manos y respiró hondo, lo que hizo vibrar sus pulmones. Ni siquiera puedo imaginar cómo la culpa debe haber estado desgarrando a Theo todos estos años. Cuando las antorchas encendidas alrededor de ellos parpadearon y comenzaron a desvanecerse, Hermione asumió que la sacaría de su mente y aterrizaría de regreso en el cementerio. Pero no lo hizo. Las llamas se apagaron cuando Daphne tomó su último aliento, pero en lugar de ser absorbida por un destello de luz brillante, Hermione fue envuelta por el humo de las antorchas. Un humo que los rodeó hasta que Hermione no pudo ver nada más. Y cuando el humo se disipó, unos segundos después, ya no estaban en el centro de la ciudad. Estaban en una mazmorra subterránea. Había algo más que Malfoy quería mostrarle. Estaban parados frente a 2 celdas de la prisión, ambas con barras de hierro oxidadas y casi completamente cubiertas por la oscuridad. En una celda había una niña con cabello largo y negro, pómulos altos y ojos verdes brillantes.
Estaba abrazado sus rodillas contra su pecho y acurrucaba en una esquina, tratando de mantenerse fuera de la vista. Su ropa estaba rasgada y sus brazos estaban cubiertos de quemaduras y cortes. En la otra celda estaba Dab, llamó una voz familiar, segundos antes de que una versión más joven de Malfoy apareciera al pie de los escalones de piedra que conducían a las mazmorras. Dab. ¡Oh! ¡Ale, maldito Luya! Daphne rió suavemente, su voz tranquila y suave como el ronroneo de una paloma. Ella sonrió dulcemente cuando se detuvo al otro lado de los barrotes, destacando la profunda herida en su labio superior y los moretones a lo largo de su pómulo. Estaba aterrorizada de que la última cara que viera antes de que saliera de la bombina mortal fuera la de Bartis. Hermione jadeó en silencio. Esto es la última vez que la vi antes de que muriera, dijo Malfoy. No pensé que podría soportar dar un paso atrás y ver morir a otra persona que me importaba. Quería desesperadamente sacarla, pero ella no me dejó. ¿Teo está bien?, preguntó Daphne, haciendo que la versión más joven de Malfoy suspirara y envolviera sus dedos alrededor de los barrotes de su celda. Es un desastre, respondió, jodidamente inconsolable. Lo he intentado todo, pero no puedo calmarlo. Sinceramente no sé cómo va a superar esto. Tiene que hacerlo. Si alguno de ustedes se derrumba, el Señor Oscuro los verá como una señal de debilidad y los matará a todos. Teo tiene que ser fuerte. Simplemente tiene que serlo. Lo sé, pero no sé qué hacer. El Señor Oscuro quiere hacer de ti un ejemplo, dijo la versión más joven de Malfoy. Ha llamado a todos a mirar. Está usando tu muerte para enviar un mensaje a los demás, de que el incumplimiento no es una opción, es servirle o morir. Por supuesto que sí. Nunca se pierde la oportunidad de enviar un mensaje, ¿verdad? Daphne se rió sin humor. ¿Qué tiene planeado para mí? El Malfoy más joven no respondió. Sus ojos se posaron en el suelo. Daphne silbó suavemente y volvió a reír. Oh cielos, ¿en serio es tan malo? Él dice que porque eres una simpatizante mogol quiere castigarte como a un mogol. Quiere ejecutarte usando un antiguo método vikingo. Se llama Bloody Eagle. Daphne obviamente estaba familiarizada con el nombre. Sabía lo que le iba a pasar. Pero en lugar de llorar, gritar o temblar, simplemente asintió, aceptando su destino. Se estiró a través de los barrotes y apretó el hombro de Malfoy. Y fue entonces cuando Hermione vio su tatuaje. La mitad de la imagen de una serpiente estaba grabada en el dorso de su mano derecha. Era enorme. La cabeza cubría completamente el dorso de su mano. Un colmillo se extendía por su dedo índice y el cuerpo se enroscaba en su muñeca y brazo. Era la otra mitad del tatuaje de Teo, la parte que le faltaba al de él, allí mismo, en el dorso de la mano de Daphne. Teo no usa un anillo de bodas, susurró Hermione, y Daphne tampoco. Voldemort no se los llevó también cuando lo mató, ¿verdad? No usaban anillos. Es tradición en las familias de sangre pura que cuando muere una bruja o un mago, sus anillos de boda se quitan antes de su entierro y se entregan a su heredero. Sí, todas las familias de los Sagrados 28 han tenido sus anillos de boda en sus familias durante cientos de años, respondió Hermione, sintiendo su pecho saltar ligeramente cuando Malfoy la miró por el rabillo del ojo otra vez. Leí sobre eso el verano antes de comenzar Hogwarts. Todo era nuevo para mí, así que quería asegurarme de saber lo más posible de antemano para no quedar atrás. Por supuesto. Lo leíste antes de poner un pie en Hogwarts. Lo sabías todo. Malfoy se burló en voz baja y después de negar con la cabeza comenzó a observar el recuerdo de nuevo. Pero no, Daphne y Theo no usaban anillos en absoluto. ¿Por qué no?
No creían que fuera suficiente. Querían algo que durara mucho, después de que los enterraran juntos. Pensaron que los tatuajes eran más permanentes, así que se los hicieron. Pero Voldemort se los habría llevado si hubiera podido. Supongo que sí. ¿Por qué lo preguntas? Me he estado preguntando algo, comenzó Hermione. Los anillos que usas alrededor de tu cuello. Malfoy la miró de nuevo. Ella vio una ligera mueca en su frente antes de que él alzara el cuello de su túnica y sacara la cadena de metal. ¿Estos anillos? Ah, sí. ¿Son de mis padres? Terminó por ella. Sí. Los tomé después de que murieran. Dejó que ella los examinara ahí, a distancia durante 1 o tal vez 2 segundos, que viera como el gran diamante en forma de lágrima del anillo de su madre captaba la pequeña luz de las mazmorras antes de volver a colocarse la cadena y los anillos en la túnica y enderezar al cuello. Volvió su atención al recuerdo que estaba mostrándole, así que Hermione hizo lo mismo. Va a estar bien, Draco. Daphne respiró tranquilamente, tranquilizando a su amigo, como si él fuera el que estaba a punto de ser ejecutado en lugar de ella. Vas a superar esto y mantendrás a los demás a salvo. Ya no me necesitan. Malfoy no dijo una palabra más durante varios minutos. Solo miró al frente, viendo a su yo más joven suplicarle a Daphne que le permitiera salvarla, que le permitiera volar los barrotes de su celda y dejarla escapar, aunque ya sabía la respuesta. Daphne no lo dejaría. Es demasiado arriesgado, seguía diciendo una y otra vez. Voldemort sabrá que fue uno de ustedes. Pensará que son simpatizantes y los matará a todos. Es mejor así. Solo déjenme ir. ¿Qué diablos voy a hacer sin ti, Daph? El Malfoy más joven suspiró. No puedo, no sé cómo. Estarás bien. Eres más que capaz de cuidar de los demás por tu cuenta, dijo sonriendo dulcemente mientras las lágrimas se acunaban en sus ojos. Ya no me necesitas. Theo no va a ser capaz de superar esto, exhaló finalmente el joven Malfoy cuando aceptó que ella no iba a dejar que la salvara, que él había permitido que ella muriera, e incluso si lo hace, nunca volverá a ser el mismo después. Daphne se quedó en silencio por un instante antes de preguntar. ¿Puedes traerlo? Yo quiero verlo, por última vez. El Malfoy más joven la miró, y sus dedos se apretaron alrededor de los barrotes de su celda. Abrió la boca y la volvió a cerrar, aparentemente sin palabras. Por favor, lo haré rápido, no diré nada que lo enfade o que lo haga pensar que puede salvarme. Las lágrimas brotaron de los ojos de Daphne y ella apretó su brazo nuevamente para consolarla. Yo solo necesito verlo por última vez. Yo necesito despedirme. Hermione tuvo que apartar la mirada, repentinamente abrumada por la emoción e incapaz de mirar a Daphne ni por un segundo más. Su pecho se sintió apretado y sintió que sus ojos ardían. ¿Dejaste que Theo se despidiera?, preguntó tratando de distraerse de la ola de tristeza que acababa de caer sobre ella. Sí. ¿Le ayudó a superar su ejecución? No creo que nada pueda ayudar a una persona a presenciar cómo masacran a su alma gemela frente a sus ojos. Sintió los ojos de Malfoy en su rostro mientras hablaban. Pero sí, no sé qué fue lo que le dijo ella, pero cuando salió de ese calabozo después estaba diferente. ¿Y es verdad lo que dijo Theo sobre que Daphne era la mortífago favorita de Voldemort? Sí, él siempre tuvo debilidad por ella. Si ella no hubiera muerto, estoy seguro de que habría sido promovida a máscara de demonio en lugar de mí. Hermione no pudo evitar mirar a Daphne de nuevo, solo brevemente. Miró de cerca los moretones en su rostro y las marcas de quemaduras en su brazo y hombro. Ella era la favorita de Voldemort, y él se había vuelto contra ella en un instante. No tuvo ningún problema en ordenar
a sus subordinados que la torturaran a la primera señal de traición. Entonces, ¿qué les haría a Theo y a Astoria si supiera que han estado ayudando a la orden durante años? Era casi demasiado horrible para siquiera pensar en ello. El recuerdo comenzó a desvanecerse a su alrededor y Hermione se vio envuelta en una luz cegadora familiar, antes de materializarse de nuevo en el cementerio de la familia Malfoy. ¿Por qué me mostraste eso?, preguntó ella. Su lengua impulsiva ya se enroscaba alrededor de la palabra antes de que encontrara un equilibrio otra vez. ¿Por qué querías que mirara a Daphne así? Porque siempre pensé que ese momento fue donde comenzó para mí, respondió con la cabeza gacha y mirando la tumba de Daphne, con una mano aún apoyada en su lápida. Siempre traté de usar maldiciones que no hirieran o mataran rápidamente. Y luego de eso cambié. Supongamos que nací de nuevo, bautizado en sangre y todas esas tonterías metafóricas. Lentamente Malfoy soltó la lápida y miró a Hermione. Sus ojos eran en su mayoría azules. Solo una línea más tenue de plata se aferraba a la vida. Había visto cómo ejecutaban a mi madre y a mi padre. Tener que volver a pasar por lo mismo años después fue demasiado. Después de ver su ejecución y ver cuán fácilmente reemplazables éramos, me volví despiadado. Y no pasó mucho tiempo antes de que me convirtiera en un demonio, tanto en nombre como en naturaleza. Hizo una pausa y soltó un suspiro lento, dejando que sus palabras se asimilaran. Quería ganarme los cuernos en la cabeza porque pensé que mantendría a los demás a salvo. He matado a tanta jodida gente, Granger. Ya ni siquiera sé a cuántos. Traté de no preocuparme por nada. Intenté decirme a mí mismo que cada vez que mataba era necesario, que cada muesca en mi número de muertos era como una capa más en la armadura de mi familia. Hermione sentía que cada vez que veía a otro de los recuerdos de Malfoy, cada vez que él la dejaba entrar lo entendía más. Podía ver aún más claramente por qué se había vuelto tan letal, tan despiadado. Cómo la imagen de Medusa que había dibujado en su mente tenía una separada para Malfoy, una pintura de su propia creación, un demonio con cuernos afilados y sangre goteando de sus dedos, pero cada nuevo recuerdo que veía cambiaba esa pintura. Limpiaba otra pieza de lienzo y revelaba algo debajo, algo más suave, más humano y mucho más herido de lo que se había dado cuenta por sí misma. Solía ser fácil desconectarme de lo que estaba sintiendo. Solía imaginarme sacando mis sentimientos de mi pecho, poniendo mis paredes y luego arrojándoselas por encima a lo que estaba completamente entumecido. No solía sentir una pizca de remordimiento cuando decapitaba a la gente. No solía sentir nada cuando mataba a las personas con las que íbamos a la escuela. Dijo bajando la voz en un susurro. No sentía nada. Mi pecho estaba vacío y yo estaba muerto por dentro. Pero entonces volviste a mi vida y se volvió mucho más difícil cerrarme. Empecé a sentir cosas de nuevo. Cerró los ojos y tensó la mandíbula. Podía verlo tratando de volver a levantar sus paredes de oclumancia, tratando de protegerse antes de decir demasiado, pero Hermione se cerró y se negó a dejar que se escondiera de ella. No cuando finalmente estaba comenzando a avanzar. No levantes más muros de oclumancia, suplicó, tomando su rostro entre sus manos. No te escondas de mí. Sus ojos se abrieron de golpe y la miró. Por un momento, él se estremeció, de la misma manera en que lo había hecho ella cuando lo había besado en su habitación, preparándose para cualquier señal de afecto físico como si fuera un ataque. El corazón de Hermione parecía latir dolorosamente en su pecho. Estaba tan acostumbrado a la muerte y a la tortura que no sabía cómo responder a la ternura. Tan acostumbrado a usar sus manos para matar, a verlas como una herramienta para infligir dolor,
que no siempre reconocía que podían usarse para consolar. No sabía qué hacer consigo mismo. Trató de apartar la mirada, pero ella inclinó la cabeza y lo obligó a mirarla a los ojos. Tenía que andar con mucho cuidado. Estaba en la cúspide de algo, tan cerca del borde del precipicio, pero colgando de las puntas de sus dedos. Siempre había asumido que él era leal a los seguidores de Voldemort, pero en los últimos meses parecía que ese no era exactamente el caso. No servía a su amo por amor o devoción. Lo servía para proteger a su familia. Al igual que Daphne, pelear en su ejército era un medio para lograr un fin. Y con la vida de su familia amenazada, esa lealtad que ya prendía de un puto hilo había sido puesta a prueba. El asesinato de sus padres fue el primer golpe. Tener que presenciar sus muertes fue como clavar un hacha en el costado de un árbol. Los cimientos todavía estaban ahí, pero había un gran agujero en el centro. Casi se cortó por completo cuando ejecutaron a Daphne, pero la necesidad de mantener a los demás a salvo fue lo que lo mantuvo a flote. Tuvo que hacer sacrificios para mantenerlo en pie. Tuvo que cerrar su corazón, cortar pedazos de sí mismo y usarlos para sostener el árbol. Pero estaba ahí, aún en pie, la ilusión de la lealtad. Después de todos estos años solo quedaban unos pocos hilos. Pero parecía que la indiferencia de Voldemort ante el roce cercano de Astoria con la muerte había causado un corte devastador en su lealtad, y la revelación de la identidad de Medusa había dado el golpe final. Pero el árbol aún no se había derrumbado del todo. Estaba cortado por la mitad. No quedaban conexiones, pero estaba congelado, colgado, suspendido en un momento de ingravidez. Un empujón más lo haría, pero tenía que ser él quien tomara la decisión. Si se sentía arrinconado, si se sentía empujado a tomar una decisión que no era del todo suya, atacaría y empujaría en la dirección opuesta. Necesitaba elegir sus próximas palabras con mucho puto cuidado. Por favor, no me dejes fuera, Draco. No ahora. Dio un paso más cerca, estirándose sobre las puntas de los dedos de los pies para poder intentar estar a la altura de sus ojos. Solo déjame entrar, solo por esta vez. Dime lo que estabas a punto de decir. El conflicto en él era tangible, casi visible. Podía verlo luchando con él. Podía ver la indecisión en el azul de sus ojos, el miedo, el pánico, la incertidumbre. Podía verlo todo sin su oclumancia. Rodó la mandíbula y respiró hondo, y al exhalar confesó. Vi lo que te hizo matar a otras personas. Vi cuánto te dolía, y me mató porque fui yo quien te obligó a hacerlo, susurró. Cada vez es más difícil ocultar. Siento culpa y remordimiento. Siento tristeza y dolor. ¿Y sabes qué? Joder, te odio por eso, Granger. Trató de deshicearle las palabras. Trató de verter tanta malicia y odio en esas palabras como pudo. Pero al final solo sonaba herido y lleno de emoción. Emociones que él reprimía durante años. Odio que me hayas hecho sentir cosas de nuevo. Odio que parece que ya no puedo matar sin pensar en cómo te afectará. Si te hará enojar o te romperá el corazón. Esperaba que él retrocediera, que apartara sus manos y se burlara de ella, pero en cambio él se inclinó hacia su toque, casi acurrucó su mejilla contra su palma, como si hubiera querido hacerlo todo el tiempo. Odio no poder dejar de pensar en ti. Odio que cada vez que estoy en la misma habitación que tú, todo en lo que puedo pensar es en esto. Extendió la mano y la tomó de la muñeca, y la usó para presionar su mano con más firmeza contra su mejilla. Me estás volviendo jodidamente loco. No puedo pensar con claridad. Todo lo que puedo pensar es en tocarte o en que me toques, en lo suave y cálida que eres. Pero más que nada, odio que hayas revivido algo en mí que pensé que había enterrado hace mucho tiempo. Te odio por eso, Granger. De verdad, te odio.
Lo sé, respiró ella en voz baja, acariciando suavemente con sus pulgares sus frías mejillas, cuando sintió que comenzaba a temblar. Sé que lo haces. Has matado, tan a menudo como yo, así que tú también lo sientes, ¿no? Preguntó. El dolor, la culpa. Todo lo que Hermione pudo hacer en respuesta fue asentir. ¿Cómo puedes llevar todo eso contigo? ¿Cómo no te aplasta pensar en lo que has hecho y en toda la gente que has matado? Me aplasta, Draco. Todos los días pienso en todas las personas que he matado y todas las noches juro por Dios que puedo ver sus rostros cuando cierro los ojos. Pero eso no me detiene. Yo todavía mato gente todo el tiempo. Y tienes razón. No lo pensaría 2 veces antes de matar a una persona. Si pensara que salvaría a 2. Considero a las personas que mato como monstruos, pero sus muertes todavía me persiguen. Odio que esto, la guerra, me haya convertido en alguien que puede matar. Lo odio. Pero no puedo cambiarlo, dijo en voz baja. A veces, la culpa es tan pesada que parece que me está aplastando. A veces, cuando pienso en toda la gente que he matado, no puedo respirar. Pero ¿sabes qué lo hace soportable? Sabes que al final de todo esto, al final de la guerra, yo hice todo lo que estaba a mi alcance para mantener seguras a las personas que amo, y que el mundo sea un lugar mejor porque Voldemort no estará en él. Ya no podrá lastimar a nadie, y eso significa que yo tampoco tendré que lastimar a nadie. No dijo nada durante otro rato. Él la miró fijamente y se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en una estatua de mármol justo frente a ella. El tiempo pareció detenerse mientras esperaba escuchar su decisión. Pasaron los segundos o tal vez los minutos. Hermione no tenía forma de saberlo con certeza, pero lo que sí sabía era que cuando él tomara la decisión, no habría vuelta atrás. Ya no puedo servirle. Ya no quiero servirle más, susurró, adolorido, derrotado. No quiero seguir matando por él. Cuando es el punto de cargar con todo este dolor y culpa, así él no mantendrá a mi familia a salvo. Si los va a dejar morir o nos decapitará en el instante en que nos pasemos de la raya. Entonces no quiero ser su títere. No quiero ser un engranaje en una máquina en la que ya no creo. Tan pronto como dijo las palabras fue como si le hubieran quitado un peso de encima. Cerró los ojos y apoyó la frente contra la de ella. Casi colapsó contra ella, como si su cuerpo hubiera sido sostenido con hilos, y la confesión los hubiera cortado todos, y ahora no tuviera nada que los sostuviera. No quiero matar por él. No quiero. Ya no quiero ser su demonio. Estás diciendo que... Estoy diciendo que me llevará unos días entender todo esto. Pero creo que Astoria y Theo tienen razón. El corazón de Hermione se detuvo. Creo que es hora que Voldemort pague por lo que le ha hecho a mi familia Granger. Creo que es hora de que pague por todo. Y la mejor manera de derrotar a un régimen es hacerlo desmoronarse desde adentro.